Con los datos de la realidad hay que analizar este momento de la Argentina. Solo con los datos de la realidad y de los protagonistas, ¿eh? No agregarle nada más, ningún condimento extra. Lo que sucedió ayer a nivel del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados, es una lección de democracia. Es una lección de, podemos decir, de instrucción cívica, de conocimiento de cómo funciona un sistema democrático. Pleno, ¿eh? Pleno. Porque gracias a Dios, desde el 83 a la fecha, los argentinos, con buenas épocas, con malas épocas, pero siempre supimos mantener y consolidar el sistema democrático. Ustedes saben, desde que comenzó el actual régimen de gobierno, cuál es mi postura y cuál es mi posición. Y les vengo diciendo que bajo el gobierno de Javier Milei, es el peor momento en calidad institucional de la República Argentina. Es el peor momento. Por muchos aspectos. Primero, porque el presidente no cree en la democracia, él mismo lo ha dicho. Por la mediocridad de la mayoría, ¿eh? Hay muchos y hay bloques importantes para destacar de los representantes en la Cámara de Diputados o senadores. Pero de cómo el presidente desde el primer momento, cuando asume y le da la espalda al Congreso, hace un discurso en un hecho inédito, de espalda al Congreso, cuando él les tiene que hablar a los representantes del pueblo. Entonces el presidente, ¿qué podía esperar ayer? Si desde el primer momento le dio la espalda al Congreso, a los representantes del pueblo, los bardeó, los trató de ratas, delincuentes, rastreros de la casta, coimeros, valijeros, no le faltó adjetivo al presidente. Pero dejemos eso, historia pasada. Lo de ayer que quiero destacar es que el pueblo manifestándose en las calles, con memoria histórica, con memoria colectiva, gritando que hay dos pilares fundamentales para la vida de una república, que hay dos pilares fundamentales para un Estado, que son la salud y la educación. Y en la Argentina, pilares fundamentales, salud y educación públicas, a las que tanto le tenemos que agradecer. En la semana del estudiante, del profesor, del maestro. Ayer, esos dos reclamos se juntaron con la Cámara de Diputados, donde están sentados los representantes del pueblo. Y por primera vez en mucho tiempo, el clamor de la ciudadanía y los representantes del pueblo se ensamblaron, coincidieron, se escucharon mutuamente. Y se produjo lo que tenía que producirse, la defensa de la educación y la salud pública. Excelente, aplausos para ambos, 10 felicitado para ese ensamble magnífico de pueblo y representados bajo un mismo objetivo. Dicho esto, cuando desde el régimen y los difusores mediáticos que el régimen tiene hablan de golpismo, porque el Parlamento, en este caso la Cámara de Diputados, cumple con su rol de debate, de aprobación de leyes o rechazo, interpretando, ahí sí, caemos mal. Ahí entra a jugar un
una defensa política del régimen y de muchos que no podían creer cómo se les escapaba ayer de las manos lo que en otro momento hubiera sido un paseo, ¿no? No hubo ayer 87 héroes que después fueron a cenar, a comer un asado en Olivos. Porque ¿con qué cara? Si tienen cara, algunos ayer demostraron que no tienen cara, ¿eh? Después no vayan a pedirle el voto al pueblo. ¿Con qué cara pueden volver a una ciudad del interior cuando muchos niños del interior vienen a atenderse al Garrahan y se salvan en el Garrahan? ¿Y vas a ir vos, diputado, y decirles voté en contra? ¿Que capaz que a tu vecino, capaz que a tu hijo les toca atenderse en el Garrahan y vos votaste en contra? Entonces, ayer el papelón que hizo el arrastrado de Rodrigo de Loredo, en el medio de esta confluencia del pueblo y los representantes del pueblo dentro del interior, intentó pasar a cuarto intermedio, intentó suspender la sesión del Congreso porque le iba a caer mal al gobierno. Por favor, por favor. Bueno, ni eso le valió, ni que no lo tienen ni en cuenta en Córdoba para integrar las listas. Mirá vos cómo paga. Mirá cómo le paga el gobierno. Después el hecho bochornoso también del diputado Cristian Ritondo, que en una actitud sumamente machista, me encantaría saber qué vociferaba contra la legisladora Los Penato. No es santo de mi devoción Los Penato, pero ayer tuvo una actitud digna. Alguien que venía hablando y que durante la campaña tanto llenó hablando de la boca de los jubilados, que los chicos, bla, bla, bla. Bueno, ayer tuvo una actitud digna. Votó en contra de los vetos. Y eso despertó la locura de un Ritondo sacado, que en las imágenes se lo ve sacado, reprochándole, gritándole vaya a saber qué cosa. Eso demuestra la poca tolerancia y la poca actitud democrática que tienen en el PRO. Ahora, cuando hablamos de actitudes golpistas, y discúlpenme si me extiendo, pero esto hay que clarificarlo y ustedes lo tienen que saber bien clarito. Cuando hablan desde el régimen o los encubridores del régimen de actitudes golpistas y hablan de los cucas o de los peronistas, no te equivoques, buscan los propios. El primero que habló de esto, el primero que instaló esto fue Joaquín Morales Solá, Diario La Nación, en una columna donde lo puso en la cancha de un día para el otro a Schiaretti, y que después hablaba de que estaba la vicepresidenta Victoria Villarruel, que decía está al margen de los fracasos del gobierno de Milei. Ah, mira qué lindo. Después, como se dio cuenta Morales Solá que había tenido una actitud desestabilizadora, o tal vez se adelantó a los tiempos, o tal vez los mismos le habrán dicho, nos quemaste, Joaquín. Empezó a cambiar la brecha y decir, no, pero son los peronistas, yo quise decir que eran los peronistas. Mentira, mentira. Hoy no hay ningún dirigente peronista de peso notorio que esté en esa actitud. Podrá haber marginales, sin votos del peronismo. Ningún dirigente peronista de peso. Cristina Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof, Juan Graboy, en la unidad y los que tienen voto, poder, voz, siempre se han mantenido en la misma actitud. Y han enviado mensajes a los suyos, rechacen de hablar de estas posibilidades. Rechacen de hablar de estas posibilidades. Y en eso están. Ahora, lo tenés desde el lado. Entonces, Morales Solá,
en plantear la alternativa Schiaretti o Villarruel. Después tenés la actitud del PRO. A ver, Mauricio Macri entregó el PRO al gobierno, se entregó, le entregó el partido. Ellos son los que tenían que asegurar la votación. Ellos tienen que asegurar con los que gobiernan la gobernabilidad de la Argentina. No es tarea de la oposición. La oposición son votados para eso, para hacer oposición. La gobernabilidad la tiene que asegurar el macrimileísmo y sus aliados circunstanciales, los gobernadores. Esos tienen que asegurar la gobernabilidad. ¿Y qué hace Mauricio Macri? Llamativo, ¿eh? Llamativo. Ayer manda a 9 diputados de su cercanía a que se abstengan o voten en contra de los vetos. Mauricio Macri, el que le entregó el partido al PRO, manda a 9 de esos diputados del bloque PRO a que se abstengan o voten en contra de los vetos. Ahí tenés el segundo. Morales Solá, PRO. Y después lo tenés a Ignacio Cotani. Ignacio no. ¿Cómo se llama? Joaquín. Joaquín Cotani. No es Ignacio Copani, porque los del régimen van a decir, che, mirá Copani lo que... No se equivoquen. Joaquín Cotani, ex viceministro de Economía del Toto Caputo, puesto por Domingo Cavallo, ahí a pedido de Milei. ¿Qué dijo Cotani, el ex viceministro de Economía del Toto Caputo, ayer? Mi discusión con los miembros del equipo siempre fue que yo nunca entendí el programa económico basado en congelar la oferta monetaria y dolarizar endógenamente, como nunca entendí el tema de por qué era importante para la inflación no la base monetaria tradicional, sino la base ampliada, por qué hacía una diferencia notable, salvo en las cuentas del Banco Central o en la limpieza del balance del Banco Central, que en todo caso para mí era una prioridad secundaria o para después que se hubiera normalizado todo, por qué hacía diferencia que la deuda la tuviera el Banco Central y no el Tesoro, siendo deuda de corto plazo. Todas esas cosas creo que formaban parte de una idea que el equipo y el mismo Milei vendían como novedosa, diferente, y que, bueno, se demostró que no lo era. Allí estaba Cotani. Nunca entendí el plan económico de Caputo. Con toda la explicación. Y después diciendo que Caputo le mintió al presidente Javier Milei cuando le vendió un plan dolarizador que no era posible. Quimérico, dijo. Quimérico. Pura ilusión. Entonces, ¿dónde están los desestabilizadores o los hipotéticos golpistas? Adentro, en los alrededores. El propio presidente tiene que asegurar la gobernabilidad. Es el primero que tiene que asegurar la gobernabilidad. Y cuidar la institución presidente de la nación y la investidura. La oposición cumplió ayer su rol de ponerle racionalidad a un gobierno que no tiene racionalidad. Cordura a un gobierno que no tiene cordura. Institucionalidad la vienen demostrando. Todo es dentro del marco de la democracia. O van a decir ahora que son golpistas los peronistas porque la sociedad los votó mayoritariamente el 7 de septiembre y porque gracias a la unidad logrado ahora la sociedad encuentra que puede canalizar su enojo y su bronca a través de un peronismo unido y que para el 26 de octubre ya las encuestas le están dando 7 puntos de ventaja a Jorge Tayana sobre Esper. Y bueno, y hay diferencias notables entre Jorge Tayana y Esper, entre toda la lista visible, mostrable, todos, y los que intentan
guardar y esconder. En la libertad avanza. Hechos de la realidad que te contamos en esta mañana silvestre. Estás escuchando Mañana Silvestre con el Gato en Radio 10.